El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora las radios populares de todo el país nos enlazamos y les llevamos a ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Compartimos la primera de hoy, miércoles 22 de febrero de 2017. Uno de los jueces laborales que el gobierno quiere destituir aseguró que es la primera vez que le pasa algo así. Se trata de Enrique Arias Gibert, quien junto con la jueza Graciela Marino tiene un pedido de juicio político presentado ante el Consejo de la Magistratura por el Ministerio de Trabajo. El gobierno los acusa de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución. Todo por haber ordenado que se cumpla el acuerdo salarial de los trabajadores bancarios. El gobierno, recordemos, se negaba a aceptarlo porque superaba el techo del 18% de aumento que pretendía imponer en todas las paritarias. En declaraciones a nuestros compañeros de Radiográfica, el juez Arias Gibert aseguró que no se puede pedir un juicio político porque un fallo no le gusta a una de las partes. Lo que parece grave es que, si es verdad todo esto, pues yo obviamente no fui notificado absolutamente nada, es que exista una amenaza de juicio político o libre enjuiciamiento porque uno falla de acuerdo a lo que no le gusta a una de las partes. Yo siempre saqué resoluciones que o gustaron o no gustaron a todos los gobiernos. Ha habido cosas que les han gustado más, que les han gustado menos, al gobierno de Menem, al gobierno de la Rúa, al gobierno de Duhalde, al gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y nunca se les ocurrió pasar a los hechos de este tipo. Finalmente, cuando vos tratás de presionar, es porque crees que la persona puede ser presionada. Creo que no es algo que pueda pasar conmigo. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió en el Congreso el perdón de la deuda al grupo Macri. Aguad, que está imputado por este hecho en una causa federal junto al presidente Mauricio Macri, dijo en la Cámara de Diputados que el gobierno no tenía otra alternativa. Escuchemos. Aquella deuda que en el 2003 eran 296 millones de pesos, en el 2015 se habían descapitalizado a tal punto que solo representaban el 10% del capital. No teníamos muchas alternativas. Las alternativas son las que están en la ley. No hay otras. La ley argentina establece, cuestión esta que este Congreso debiera revisar, que las deudas de un concurso verificadas no se pueden ni actualizar ni recargarle intereses. Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria, Martín Doñate, dijo que volver a foja cero, como pretende el gobierno, no es tratar de borrar el delito cometido, sino que el grupo Macri pague la deuda que tiene con el Estado. La empresa del propio presidente de la Nación es beneficiada con un regalito de 70.000 millones de pesos, que se le perdone el 98,2% de lo que le debe al Estado, supera toda posibilidad de ser defendido. Yo le admiro, la verdad, la desvergüenza con la que usted quiere defender este delito. Para nosotros, señor presidente, y ya voy con la pregunta, volver a foja cero no es tratar de borrar ese delito ya cometido, sino que es volver allí a finales de los 90, cuando no pagó el canon, cuando dejó de pagar, si alguna vez lo pagó,
y pagar tiki-taka todo lo que debe con intereses, los 70.000 millones de pesos. Eso es volver a foja cero, señor presidente. Recordemos que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, responsable directo del perdón de la deuda a la familia del presidente, fue condenado en Corrientes por una defraudación al Estado de 60 millones de dólares cuando era interventor de la capital de esa provincia durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Cuando esa sentencia llegó a la Corte Suprema, el máximo tribunal archivó la causa porque, aunque estaba probado el delito cometido por Aguad, había pasado mucho tiempo, según los jueces, para una condena firme. Estás escuchando Informativo Farco. Yo con 5.000 pesos comía al mes, me sobraba una moneda. Ahora con los 5.000 que gano de jubilado, que no llego a los 5.000, no me alcanzan para los 15 días. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Ecuador se confirmó que habrá segunda vuelta para suceder a Rafael Correa. Ya se llegó a escrutar el 98,5% de los votos y el candidato oficialista Lenín Moreno obtiene el 39,33% contra el 28,19% del banquero Guillermo Lasso. Moreno le saca más de 1 millón de votos de ventaja y más de 10 puntos de diferencia, pero no supera el 40%. La Constitución ecuatoriana establece que para ganar en primera vuelta hay que hacerlo superando el 40% y con más de 10 puntos de ventaja con respecto al segundo, algo que Moreno, con solo el 1,5% de votos que resta escrutar, no va a poder alcanzar. Así lo reconocía ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo, cuando todavía faltaba el 4,8% de los votos. Esto solo le pido un criterio técnico. ¿Es posible con el que ese 4,8% que falta por escrutarse matemáticamente o estadísticamente cambie el resultado y evite una segunda vuelta electoral? No, no es posible. Pero lo que hay que esperar para resultados oficiales es que esté el 100%. Y también ayer en Ecuador se confirmó que en la consulta popular que se hizo en paralelo a la elección presidencial ganó el sí, y por lo tanto en ese país estará prohibido que candidatos y funcionarios públicos tengan bienes o cuentas en paraísos fiscales. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Y nos vamos ahora a Neuquén porque allí un grupo de obreras textiles mantienen una férrea lucha en defensa de su fuente de trabajo. Tenemos el informe de nuestra compañera Maitén Cañicul desde la FM-Che de Junín de los Andes. Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Hoy vamos a compartir con ustedes la lucha que vienen llevando adelante las trabajadoras textiles en la capital de Neuquén, que hace más de 20 días se encuentran en una ocupación pacífica de lo que se conoce como Textil Neuquén, empresa ubicada en el parque industrial que fue vaciada por Diego y Hernán Huerta el 31 de enero de este año, dejando en la calle a 36 trabajadoras que hoy, con sus hijos, ocupan la fábrica. Escuchamos a Marina Catilao, delegada textil, que nos contó quiénes son los empresarios Huerta. Estos empresarios son dueños de las famosas tiendas Amici que están a lo largo del país, de hecho hasta en el vecino país de Chile. Nosotras hacíamos no solamente la marca de ellos, que eran Rochas, Timothy Cox y Dior. Estos empresarios eran proveedores directos del Estado. Nosotras antes de irnos de vacaciones estábamos haciendo la ropa de la policía, tanto las camisas como los pantalones. Se hacían toda la ropa de la municipalidad de la provincia de Neuquén, de los entes públicos, del EPAS, del EPEN, de la gobernación, de la misma legislatura de la provincia. Por eso nosotros hacemos directos responsables al gobierno, porque estos empresarios no facturaban como Neuquén Textil, facturaban con otras razones sociales como lo eran Esmeralcón, Taeros y Josué, y sin embargo el gobierno provincial y municipal le seguía dando las licitaciones que eran millonarias. Evidentemente son muchos los intereses que hay en común entre los empresarios Huerta y tanto el gobierno provincial y el gobierno municipal de la provincia de Neuquén. No solamente se han manejado con una total impunidad tanto con los gobiernos como la policía, sino que nosotras como mujeres trabajadoras hemos sufrido
distintas maneras de violencia. La textil fue vaciada mientras sus trabajadoras aún se encontraban de vacaciones. En complicidad con la policía, el gobierno que le permitió en todos estos años ganar las licitaciones y no pagar créditos del IADEP a los hermanos Huerta, hoy solo tiene respuestas vacías para las trabajadoras. Por un lado, les ofrecen planes de 3.000 pesos y por el otro lado, el ministro José Brillo la llama a desalojar la fábrica para pagarles la plata del mes que les deben y la indemnización. Ante esta situación, las trabajadoras vienen realizando actividades como lo fue el maquinazo frente a la Casa de Gobierno y recientemente el corte de ruta en el puente que une Río Negro y Neuquén. Piensan endurecer las medidas mientras continúan afinando la unidad entre las y los trabajadores. Hoy en día lo principal que tenemos las obreras textiles no solamente es la unión que tenemos entre nosotras, sino el apoyo que tenemos de toda la comunidad y de otros trabajadores. Los obreros ceramistas, los obreros de Sanón fueron los primeros en llegar a la fábrica cuando esto sucedió. Son los que todos los días nos hacen las guardias porque nosotras estamos día y noche en la fábrica. Muchas compañeras duermen con sus hijos y los compañeros de Sanón, los compañeros estatales, docentes y estudiantes son los que nos hacen la guardia durante toda la noche y todo el día. Mientras en nuestro país nos acercamos al gran paro de mujeres del 8 de marzo, en nuestra provincia 36 mujeres se plantan para denunciar las violencias a las que son sometidas, para defender su derecho al trabajo, a la vida digna y a la protesta, y para demostrarnos que, como ya lo dijeron las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Reportó para Farco, FM Che, la radio comunitaria de Junín de los Andes. El gobierno nacional sigue avanzando con su plan para que la radio pública tenga una sola voz y una sola mirada. Vamos a Paraná porque allí finalmente, a pesar de la resistencia que habían opuesto sus trabajadores, la FM Baxada se convirtió en repetidora de Radio Nacional Buenos Aires, como ya ocurrió con otras emisoras del sistema federal que fueron cerradas y puestas a retransmitir lo que se envía desde Buenos Aires. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde Radio Barriletes. Menos voces locales en la radio estatal. Pese a las medidas de protesta de los trabajadores y del apoyo tanto de la ciudadanía como del Estado provincial y municipal, FM Baxada de Paraná finalmente es repetidora de Radio Nacional. Algunos trabajadores del medio, en conciliación obligatoria, hablan de traición de los dirigentes gremiales. La medida se ejecutó el pasado jueves 16, tras un acuerdo en el que SUTEP, ATRAC y SAL, 3 de los 4 gremios que conforman la intersindical que representa a los trabajadores junto con FATPREN, aceptaron la orden de Radio y Televisión Argentina de retransmitir Radio Nacional en la frecuencia de 93.1 de Paraná. En la nueva programación se emite un comunicado de la Intersectorial que confirma una reunión con el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, y se afirma que la aceptación de la posición del gobierno es un gesto ante el compromiso oficial de integrar y respetar la producción radial con contenido de valor identitario en el marco de la Red Federal de Contenidos. Jorge Calcina, trabajador de LT14 y de FM de Baxada y miembro de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en diálogo con Radio Comunitaria Barriletes, contó. Nosotros no sabemos qué es lo que han negociado porque lo único que ponen en el comunicado es garantizar la estabilidad laboral, lo cual no estaba en juego porque eso ya lo había garantizado incluso públicamente el propio Hernán Lombardi el día lunes pasado, en declaraciones realizadas cuando había terminado la reunión con el gobernador de la provincia, en presencia del gobernador, con las declaraciones del gobernador que ya estaban garantizadas, que no era una cuestión de puestos de trabajo. Entonces no entendemos cuál es el arreglo de los otros 3 gremios que hablan de preservar fuentes de trabajo que ya estaban aseguradas. Nosotros estamos muy dolidos, la mayoría de los trabajadores también, por esta decisión de los gremios. La conciliación obligatoria vence hoy, miércoles 22 de febrero. Calcina opinó, además, que el hecho de que los otros delegados gremiales acataran la orden de retransmisión y después informaran a la asamblea con el hecho consumado equivale a una traición a los trabajadores. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Se cumplen hoy 5 años de la tragedia ferroviaria de Once y los familiares volverán a manifestarse en recuerdo de las víctimas. El acto por el 5º aniversario será a las 7 de la tarde en el hall de la estación de trenes donde perdieron la vida 51 personas aquel 22 de febrero de 2012, cuando un tren repleto de pasajeros chocó contra el andén. Recordemos que en diciembre de 2015 finalizó el juicio oral y público con 21 personas condenadas, entre funcionarios, empresarios y también el maquinista. El dueño de la empresa TVA, Claudio Cirigliano, recibió 9 años de prisión, el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, 8 años, su antecesor, Ricardo Jaime, fue condenado a 6 años de cárcel, mientras que el maquinista Marcos Córdoba recibió una pena de 3 años y medio de prisión. Además, hubo condenas de entre 3 y 8 años para otros 17 acusados que cumplían distintas funciones en la empresa TVA. Los restantes 7 imputados fueron absueltos. Tras el juicio oral, se abrió una causa contra el exministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio De Vido, por su responsabilidad en estos hechos, en especial por el manejo de los subsidios que se entregaban a TVA y que, según se probó en el juicio oral, no se usaban para mejorar el servicio ni la seguridad de los pasajeros. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 22 de febrero de 2017. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.